Jairo es el primer niño que le fue otorgada la ciudadanía cubana. Le agradecemos a su representante legal y es un altísimo honor tener la posibilidad de entregarle a usted formalmente la documentación que acreditan la ciudadanía cubana por nacimiento de este niño. Muchísimas gracias. Mi niño actualmente tiene 3 años, cuyo de esos 3 años tiene 2 años que no tiene, como se le llama aquí en Aruba, permiso, debido a que el niño, como es hijo de padres cubanos y nosotros no somos nacionalizados holandesa, el niño no obtuvo la nacionalidad holandesa y tenía que agarrar su nacionalidad por nacimiento. Entonces, como el niño no nació en Cuba, nació acá en Aruba, y nosotros no tenemos la nacionalidad holandesa, el niño automáticamente tenía que agarrar nuestra nacionalidad. Pero es un poco complicado. Vamos a ver si me hago entender. Como el niño nació acá en Aruba y no nació en Cuba, según las leyes de Cuba, el niño no podía obtener esa nacionalidad porque no nació en Cuba. Después de eso, la ley de Cuba cambió, gracias a Dios, y ya se pudo hacer todos los trámites para que el niño agarrara su nacionalidad cubana a través de la embajada de Holanda, o sea, a través de la embajada de Cuba que está en Holanda. Y fue un camino muy largo, prácticamente de 2 años, que hicimos todos los trámites en espera hasta que Cuba nos dio la respuesta positiva de que nos aceptó la nacionalidad cubana por nacimiento de nuestro hijo. Actualmente el niño ya tiene su pasaporte que va a ser enviado para acá, para las manos de nosotros, pero para entonces continuar con los trámites de acá de Aruba. Cuando alguien nace, según las leyes de diferentes lugares, y no tiene nacionalidad, es como si el niño no existiera, porque ni es de un lugar, ni es de otro. Y es como que no existe. Para nosotros fue un logro muy grande. Una, porque así podemos tener el niño legal en el país donde estamos residiendo, puede tener su ACB, puede tener su estatus legal en general. Y para nosotros ha sido una bendición muy grande de verdad. Hasta donde yo conozco, en este caso no hay más nadie aquí en Aruba. Pero si en el momento dado hay otra pareja como nosotros que esté en este caso, que no se canse, que luche, que haga todos sus trámites como lo hicimos nosotros y lo logramos. Porque fue un camino largo, como ya dije anteriormente. Según la ley anterior, el niño como no nació en Cuba, tenía que ir a vivir a Cuba para poder obtener la nacionalidad cubana. Pero esa ley afortunadamente cambió y entonces se hace el trámite desde acá de Aruba con la embajada de Cuba en Holanda. Ciudadanos de Aruba que tienen antepasados de Cuba. Sí. Porque en temporada del siglo pasado varios arubanos viajaron a Cuba a trabajar en Cuba y allí quedaron en Cuba, casaron y también hay hijos de arubanos y cubanos. Darle las gracias a Aruba primero que todo porque es el país que nos ha recibido a nosotros de que estamos aquí. La gracias a todo el pueblo de Aruba, los arubianos, que nos han recibido, como en el momento en que la crisis estuvo aquí grande en Aruba, muchos años atrás, también fueron a Cuba y nosotros estuvimos con los brazos abiertos. Para agradecer por tener la oportunidad de el hijo de nosotros conseguir la ciudadanía cubana, en la cual hemos estado mucho tiempo atrás de esto, pero después de 3 años con mucho esfuerzo hemos podido lograr, gracias a que tuvimos la oportunidad de que cambiaron las leyes estando fuera de Cuba, porque antes el niño tendría que ir a vivir a Cuba por 3 meses para poder conseguir esa nacionalidad. Y ahora nosotros tuvimos la oportunidad de, estando afuera, el niño pudiera conseguir su pasaporte cubano. Darle las gracias al cónsul cubano en Holanda, nuestro amigo Leocaria, que estuvo en esto enfocado desde el primer momento,
y las gracias a Dios. Anotadito.